Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre movilización y transferencias de pacientes. La espalda se encuentra localizada en la parte de atrás del cuerpo y comprende el espacio entre el cuello y los glúteos. Está compuesto por tres curvaturas, la cervical, dorsal y lumbar, que son quienes hacen parte de nuestra columna. La columna vertebral entonces está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxales. Dentro de vértebra y vértebra encontramos un disco intervertebral que cada uno de ellos son los que separan las vértebras y conforman esta columna vertebral. Además de eso, sirven como amortiguadores cartilaginosos que permiten ligeros movimientos de las vértebras y actúan como un ligamento que las mantiene juntas. Dentro del agujero intervertebral vamos a encontrar la médula espinal, que es la encargada de llevar los impulsos nerviosos, además de llevar la información sensitiva como es el tacto, la presión, el calor, el frío y el dolor. Y también nos van a permitir a tener esa información motora que permite el movimiento voluntario. Los ligamentos y los tendones también están allí, que son las bandas fibrosas que se insertan en los huesos, conectan dos o más huesos y también nos ayudan a estabilizar las articulaciones. Los tendones son los que unen a los músculos y los huesos y este sistema muscular es el que le da forma y conserva nuestra postura. Además que mantiene nuestro tono muscular, que es el que permite el control de las posiciones de lo que realizamos. ¿Por qué se genera el dolor en la columna? Básicamente estos son los tres factores más importantes o primordiales, como son el tema de las posturas forzadas, los sobreesfuerzos y la falta de higiene. Las transferencias entonces son las que permiten mover de una superficie a otra al paciente, como por ejemplo cambiarlo de un plano y de superficie de apoyo. Esta tarea va a generar más riesgos de ejecución porque puede dar lugar a caídas accidentales del paciente, por ejemplo, transferencia de la cama a la silla y viceversa. La movilización, en cambio, es moverla sobre la misma superficie. Aplica cambios de posición o de situación, por ejemplo, cambios de posición en la cama. Quiere decir, por ejemplo, cambiarlo de un decúbito lateral a un decúbito ventral o lo que comúnmente llamamos como de lado a boca arriba. Los tipos de movilización pueden ser activas o pasivas. Las activas son las que se puede realizar el paciente por sí mismo bajo la supervisión de un profesional, mientras que las pasivas son las movilizaciones que son realizadas por el profesional en distintos segmentos corporales. Principios básicos de la higiene postural. Es importante mantener la espalda recta evitando giros e inclinaciones. Siempre flexionar las rodillas, usar la fuerza de las piernas y girar sobre estos aprovechando el contrapeso del cuerpo. Además es importante que los pies deben permanecer ligeramente separados para aumentar la base de sustentación. Movimientos no tolerados, hay que evitar lo que es la flexión con la rotación y así evitar la torsión de la vértebra, que normalmente eso pues con el tiempo puede generar problemas de hernias discales. Las consecuencias de una inadecuada movilización, entonces tenemos los más comunes son la lumbalgia o lo que llaman comúnmente el lumbago, hernias discales, contracturas musculares, radiculopatías, caídas, tirones o lesiones a nivel de miembros superiores, comúnmente el síndrome de túnel carpiano. Los factores de riesgo que podemos tener con estas tareas entonces son las relacionadas con la tarea, como la fuerza, que es la cantidad de esfuerzo físico necesaria para realizar la tarea. Las repeticiones, que hace referencia a la realización del mismo movimiento de manera continua o frecuente. Y las posiciones forzadas, que son aquellas que adoptamos en posiciones estresantes para el cuerpo, que son las que nos van a generar con el tiempo lesiones musculares. Las relacionadas con el paciente, por ejemplo, tenemos que no se puede levantar a un paciente como si fuera una carga. No se puede sujetar a los pacientes manteniéndolos cerca del cuerpo. Los pacientes no tienen asas para agarrarse y en este caso no siempre, depende pues como los elementos o los complementos con que cuenten. También hay pacientes que tienen problemas de descompensación o agitación y que algunos son muy voluminosos, lo que digamos dificulta más la manipulación.
Los relacionados con el ambiente, tenemos los peligros por tropezones, resbalones o caídas, superficies de trabajos irregulares, limitaciones de espacio. Y otros que debemos tener en cuenta es el peso y tamaño del paciente, los equipos para el cuidado del paciente, si tiene camas bajas, camas con manivela o eléctricas, y la falta de ayuda a terceros, que para este último ítem es importante saber que dentro de las funciones del colaborador es que siempre estén ayudando a nuestros profesionales en casa para la asistencia de los pacientes. Los factores de riesgo inherentes al colaborador, entonces vamos a tener en cuenta el tema de sobrepeso, los antecedentes personales, el sedentarismo, la falta o pocos estilos de vida saludable, la falta de periodos de descansos adecuados y no realizar las pausas activas durante la jornada laboral. Nos va a perjudicar en estas tareas, por ejemplo. Tenemos también en cuenta que para este tipo de tareas podemos tener diferentes tipos de técnicas. Hablamos de los traslados manuales, los que podemos hacer con ayuda de dispositivos pequeños o con dispositivos de ayudas más grandes. Los primeros de traslados manuales, digamos que son los que realizamos por uno o más asistentes con su propia fuerza muscular y de ser posible aprovechamos la capacidad de movimiento residual del paciente. Aquí en este caso aplica el caso, digamos que el paciente nos colabore con el llamado verbal. Los traslados que se hacen con dispositivos pequeños, digamos que son como el tema de las sábanas de movilización, los cinturones ergonómicos y las tablas giratorias. Y los que se pueden hacer con ayudas grandes o dispositivos, entonces ya son los equipos de elevación electromecánicos, el caso como por ejemplo las grúas. Es importante tener en cuenta que la selección de la técnica adecuada es fundamental. En ello vamos a considerar el tamaño y peso del paciente. Es posible que un paciente pese demasiado, digamos lo que la asistencia va a ser mucho más difícil para una persona sola, entonces es importante pues contar con la ayuda del colaborador, ya que es uno de sus deberes. La existencia de enfermedades que puedan influir, se tienen contracturas, heridas abdominales abiertas, por ejemplo, embarazos. La capacidad y la voluntad del paciente para comprender y cooperar, sabemos que si el paciente coopera o atiende el llamado, es mucho más fácil. El grado de asistencia que necesita el paciente, ¿cierto? Si coopera o no, que puede soportar, digamos, parcialmente el peso, también es muy importante. Los principios básicos para la aplicación de la técnica, entonces tenemos primero, en caso de ser necesario, siempre utilizar la ayuda de otra persona. Es importante que para la movilización manual, siempre el asistente debe colocarse lo más cerca posible del paciente, explicar al paciente qué le vamos a hacer y animarlo a que siga pues con el llamado verbal para que nos ayude a cooperar. También que mantenga una postura correcta durante la movilización manual, mantener bien agarrado al paciente para evitar caídas y llevar ropa cómoda y calzado adecuado, principalmente el tema del uniforme, usarlo de manera holgada para evitar pues, que en medio de un esfuerzo de pronto se nos rompa. A continuación vamos a ver los videos en cuanto a la movilización y transferencia de pacientes.
técnicas que tengas a tu disposición. Favorece la autonomía de la persona a movilizar, evitando sobrecargarte en exceso. Solicita ayuda a tus compañeros cuando lo precises. Aproxímate al usuario, mantén tu espalda recta y flexiona las rodillas. Realiza el movimiento utilizando el contrapeso de todo tu cuerpo. Separa los pies para crear una base de sustentación estable. Utiliza los apoyos externos disponibles. Regula la cama situándola a la altura aproximada de la cadera. Para realizar un buen agarre, sírvete de la palma de tu mano. Evita las tomas que puedan hacer daño y aquellas que conlleven la aplicación de fuerza excesiva con los dedos. Movilización en cama. Giro en cama. Aproxímate a la camilla. Flexiona la rodilla del usuario colocando sus brazos de forma segura. Moviliza en bloque desde la rodilla y la escápula. Coloca un pie delante del otro y desplaza tu peso. Flexionar al usuario puedes ayudarte subiendo el cabecero de la cama, siempre que ésta sea articulada. Flexionar al usuario puedes ayudarte subiendo el cabecero de la cama, siempre que ésta sea articulada. Para usuarios de mayor envergadura, puedes ayudarte de una sábana. Para ello rodeamos con esta el cuerpo del usuario en zigzag. Basculamos nuestro peso hacia atrás tirando de los extremos de la sábana. Transferencias. Cama-sillón. Nos colocamos enfrente del usuario. Nos aseguramos de que las plantas de sus pies estén en contacto con el suelo, bloqueando la pierna del lado hacia el que se dirige el giro con nuestras rodillas. Flexionamos su tronco y situamos sus brazos en nuestra cintura. Hay que evitar que nos tire del cuello. A continuación, sujetamos sus escápulas con la palma de la mano abierta. Basculamos nuestro peso hacia atrás de forma que el usuario se levante. Procedemos a realizar el giro y lo soltamos suavemente en su silla. Reposicionamiento. Por detrás del usuario y entrecruzando sus brazos sobre su vientre, haremos toma en ellos. Flexionamos su columna hacia adelante y desplazamos el cuerpo basculando nuestro peso. Colocamos los pies del usuario en una posición de 90 grados. Apoyamos nuestra rodilla sobre la suya bloqueando sus pies. Flexionamos su tronco hacia adelante sujetándolo en las escápulas y lo levantamos con nuestro peso. En ese momento se le reposiciona empujando. Muchas gracias.